Cuidé a mi padre enfermo durante años y al final me borró del testamento para dejárselo todo a su nueva esposa. No sé cómo decir esto sin sonar amargado, pero siento que si no lo escribo aquí, me voy a romper por dentro. Mi papá, Héctor, estuvo enfermo durante años. De esas enfermedades que no son un evento, sino una caída lenta, hospital tras hospital, tratamientos que funcionan un tiempo y luego dejan de funcionar, días buenos que te dan esperanza y días malos que te recuerdan que todo se está apagando. Yo fui el que se quedó. No porque yo fuera un santo, sino porque alguien tenía que hacerlo. Tengo una hermana, Paula, y un hermano mayor, Ramiro. Los dos viven relativamente cerca. No estaban en otro país ni atrapados en una vida imposible. Simplemente, fueron desapareciendo cuando la enfermedad de mi papá dejó de ser triste y se volvió inconveniente. Al principio ayudaban con cosas pequeñas. Una visita rápida. Un súper. Un ¿cómo está? Por mensaje. Luego, cada vez menos. Hasta que llegó el momento en que ya nadie preguntaba nada. Solo yo. Me mudé de vuelta a la casa de mi papá porque ya no podía vivir solo. Se le olvidaban las pastillas. Se caía. A veces se confundía y llamaba a mi mamá. Mi mamá murió hace 8 años. Imagínate lo que es que tu padre te mire con ojos vacíos y te pregunte: ¿ya llegó tu mamá? Y tú tragarte el dolor y responderle: sí, papá, ya viene. Porque no quieres verlo sufrir. Mi vida se volvió su rutina. Medicinas, citas, papeleo, aseguradoras, cambios de pañal cuando empezó a perder control, noches sin dormir escuchando si respiraba raro, aprendiendo a distinguir el sonido de una tos normal de una tos peligrosa. Mientras mis amigos avanzaban, yo me quedé congelado en un cuarto con olor a alcohol y medicamentos. Y aún así, lo hice con amor. Con paciencia. Con una esperanza tonta de que todo eso significaba algo. Mi papá me decía: no sé qué haría sin ti. Y yo lo creía. Entonces apareció ella. Se llama Marina. Marina era una amiga al principio. Una mujer que mi papá conoció en un grupo de apoyo. Según él, lo entendía. Lo escuchaba. Lo hacía reír. Yo al principio me alegré, lo juro. Mi papá llevaba años apagado. Y si alguien le devolvía un poco de luz, yo no iba a ser el amargado que lo impedía. Pero Marina no llegó para sumar. Marina llegó para ocupar. Empezó con cositas pequeñas. Yo me encargo de llevarlo a esa cita para que tú descanses. No lo alimentes así, Héctor prefiere otra cosa. Tú estás muy estresado, deberías salir más. Sonaba amable, hasta que noté el subtexto. Tú estorbas. Mi papá empezó a decir cosas que nunca decía. No lo regañes, Marina dice que me hace mal. Déjame decidir, ya no soy un niño. Marina cree que necesitamos más privacidad. Privacidad. En la casa donde yo llevaba años cuidándolo. Y poco a poco, la narrativa se fue moviendo, yo dejé de ser el hijo que lo sostuvo, para convertirme en el hijo controlador, el que no lo deja vivir, el que quiere manejar todo. Yo me callaba, porque mi objetivo era uno, que mi papá estuviera bien. Hasta que todo llegó al final. Mi papá empeoró rápido. Los últimos meses fueron un infierno silencioso. Yo seguía ahí, bañándolo, alimentándolo, cargándolo, aguantando su mal humor, sus miedos, sus noches donde lloraba como un niño. Marina también estaba, pero a su modo. Ella aparecía para las fotos. Para las visitas. Para decir yo también estoy aquí. Y cuando mi papá falleció, yo quedé vacío. Triste. Cansado. Pero pensé, ingenuamente, que al menos habría un cierre justo. Que mi papá habría visto lo que hice. Que habría dejado las cosas claras. La realidad me golpeó semanas después. Porque cuando se leyó el testamento, me di cuenta de que todo, absolutamente todo, se lo dejó a Marina. Y yo quedé como si nunca hubiera existido. La llamada del abogado llegó 2 semanas después del funeral. 2 semanas en las que yo todavía estaba viviendo en automático, levantándome por costumbre a revisar si mi papá respiraba, para luego recordar que ya no estaba. No sé si te ha pasado, pero el duelo a veces no es llorar. A veces es solo, vacío. Silencios largos. Platos sin usar. La sensación de que tu vida estuvo girando alrededor de alguien y de pronto el centro desaparece. Cuando me citaron para la lectura del testamento, sentí una mezcla rara, ansiedad y alivio. Ansiedad por lo desconocido. Alivio porque, por fin, algo se cerraría. Fui con mi hermana Paula y mi hermano Ramiro. Llegaron tarde. Con cara de cansancio falso. Como si hubieran sufrido tanto como yo. Y ahí estaba Marina, vestida como viuda perfecta, sobria, triste, con la mirada baja, agarrando un pañuelo como si en cualquier momento se le fuera a quebrar la voz. Me senté sin decir mucho. No quería conflicto. Solo quería escuchar. El abogado habló de los deseos de Héctor. De su voluntad expresada legalmente.
De lo importante que es respetar sus decisiones. Yo asentía, porque todavía tenía esa parte de mí que quería creer que mi papá había sido justo. Hasta que el abogado empezó a leer. Y el mundo se me cayó en cámara lenta. La casa, para Marina. Las cuentas, para Marina. El coche, para Marina. El seguro de vida. ¿Marina? La herencia, en general. ¿Marina? No era la mayoría. Era todo. Yo esperé el final, pensando. Ok, aquí viene lo de los hijos. Pero no. No hubo un y a mis hijos les dejo. No hubo un en partes iguales. No hubo una mención simbólica siquiera. Nada. Fue como si mi papá hubiera escrito el cierre de su vida borrándonos del mapa. Me quedé mirando al abogado como si hubiera escuchado mal. Perdón, dije. ¿Eso es todo? El abogado levantó la vista, profesional, neutro. Eso es lo que está en el documento. Sentí que la sangre me subía a la cara. ¿Y nosotros? Pregunté. ¿Sus hijos? El abogado tragó saliva, incómodo. No hay disposiciones para ustedes. No hay disposiciones. Como si fuéramos desconocidos. Miré a Paula. Miré a Ramiro. Esperando que reaccionaran. Paula se encogió de hombros. Bueno, murmuró. Era su esposa. Esposa. Esa palabra me perforó. Porque Marina llevaba con él, ¿qué? ¿2 años? ¿3? Yo llevaba cuidándolo toda la vida. Ramiro soltó algo peor. No hagas un drama, bro. Ya se fue. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Me quedé sin aire. En ese instante entendí algo que me dio más rabia que el testamento. Yo era el único que estaba en shock. Los demás parecían preparados para aceptar el golpe. Y eso me hizo pensar algo que me puso la piel de gallina. ¿Ellos ya sabían? Marina no lloró, sonrió con los ojos. Mientras yo intentaba procesar, Marina no hizo un espectáculo. No necesitó hacerlo. Solo se acercó cuando terminó la reunión, con una voz suave como terciopelo. Héctor te quería mucho, me dijo. Sé que esto es duro, pero él quería que yo estuviera protegida. ¿Protegida? Como si yo fuera una amenaza. Yo la miré y sentí una mezcla de dolor y sospecha. Yo lo cuidé años, dije, intentando mantener la calma. Le di todo. ¿Y él no me dejó nada? Marina inclinó la cabeza con falsa compasión. Él decía que tú eras fuerte, respondió. Que tú ibas a estar bien. Eso fue el insulto final. Usar mi fortaleza como excusa para vaciarme. Yo apreté los dientes. ¿Y la casa? Pregunté. Yo he vivido ahí. Yo pagué cosas. ¿Yo? Marina me interrumpió, suave, cortante. Yo voy a decidir qué hacer con la casa. Pero necesitas entender que ya no es tuya. Ahí lo escuché. No era duelo. Era expulsión. La primera pista de que algo no cuadraba. Esa misma tarde regresé a la casa para recoger algunas cosas. Yo todavía tenía llaves. Todavía era mi hogar. Cuando llegué, noté algo raro. Habían cambiado el cajón donde mi papá guardaba documentos. Había papeles en otra posición. Como si alguien hubiera estado buscando algo, o escondiendo algo. En el bote de basura del estudio encontré tirado un sobre abierto, roto. No era cualquier papel, era una carta con el encabezado del bufete del abogado. No estaba completa, pero vi una frase que me dejó helado. Se recomienda actualizar los beneficiarios y... Actualizar. Beneficiarios. Sentí un escalofrío. Porque eso significaba que el testamento no era viejo. No era algo hecho hace años. Era reciente. Hecho cuando mi papá ya estaba enfermo. Quizás cuando ya no estaba pensando con claridad. Me quedé ahí, con el sobre en la mano, sintiendo que el duelo se transformaba en otra cosa. Desconfianza. Y en ese instante supe que esto no se iba a quedar en me dejó todo a su esposa. Había algo más. Algo que yo todavía no había visto. Esa noche no pude dormir. Tenía la imagen del abogado leyendo el testamento como si fuera un trámite cualquiera, y yo escuchando cómo mi vida de cuidador se convertía en nada legal. Y lo peor era la frase de Marina, dicha con esa calma venenosa. Tú eres fuerte. Tú vas a estar bien. Como si mi sacrificio fuera una habilidad que se usa para justificar el abuso. A la mañana siguiente volví a la casa temprano. No por nostalgia. Por instinto. Necesitaba entender qué diablos pasó en los meses finales. Porque había algo que no cuadraba, y mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. A mi papá lo aislaron. Lo primero que revisé fueron los cajones del estudio. Yo sabía dónde guardaba él las cosas, o al menos, dónde las guardaba antes de Marina. El cajón principal estaba vacío, como si lo hubieran limpiado a propósito.
Los folders estaban acomodados con un orden que mi papá nunca tuvo. Un orden demasiado perfecto. Pero en el fondo, atrás de unos papeles viejos de impuestos, encontré una carpeta azul con una etiqueta escrita a mano. Legal /diagonal actualización. La abrí con el corazón acelerado. Había copias de documentos, folios y notas. Y en una de esas hojas vi un nombre que me dejó tieso. Andrés Ledesma, notario /diagonal firma. Y una fecha. Una fecha que me hizo sentir un golpe en el estómago. Porque esa fecha era de un día en el que mi papá estuvo peor que nunca. Un día en el que yo lo llevé a urgencias. Un día en el que no podía sostener una conversación completa sin confundirse. Yo lo recuerdo perfecto porque esa noche lloró y me dijo: siento que mi cabeza ya no me responde, hijo. ¿Y ese mismo día se firmó algo tan importante como un testamento? No. No tenía sentido. La pieza que faltaba, el control. Empecé a revisar más. Encontré una hoja con instrucciones. Citas médicas, Marina coordina. Documentos, Marina resguarda. Llamadas, filtrar para evitar estrés. Filtrar. Esa palabra me heló. Porque yo lo viví sin verlo. Hubo semanas en que yo no podía hablar con mi papá a solas. Marina siempre estaba ahí, como sombra. No lo canses. No lo alteres. Está muy débil para hablar de problemas. Y yo, como un idiota que solo quería paz para él, obedecía. Ahora veía lo que era. Aislamiento. No para cuidarlo. Para controlarlo. La llamada que confirmó mi peor miedo. Llamé a Nora, perdón, no, aquí no era Nora, llamé a Elías, el vecino de mi papá, un señor mayor que siempre nos ayudó con cosas pequeñas. Elías, necesito preguntarte algo y dime la verdad, le dije. ¿Alguna vez viste a mi papá firmar papeles con Marina? Hubo silencio. Luego Elías suspiró. Mira, hijo, yo no quería meterme, pero sí. Sentí que el corazón se me iba al suelo. ¿Cuándo? Un día vino un señor con portafolio. Notario, supongo. Marina lo trajo. Tu papá estaba raro. ¿Cómo ido? Marina le hablaba por encima. Le decía: firme aquí, amor, es para que no haya problemas. No pude respirar. ¿Yo estaba? Pregunté. No. Tú no estabas. Marina dijo que estabas trabajando y que mejor no te llamaban para no estresarte. Ahí entendí todo. Ella me sacó de la escena a propósito. La sospecha se volvió certeza. No podía acusarla sin más. Pero ya no era una paranoia. Era un patrón. Me alejaba cuando había asuntos importantes. Controlaba la información médica y legal. Cambió cerraduras internas, cajones, hábitos. Y el resultado final fue todo para ella. Esa tarde confronté a mi hermana Paula por teléfono. Paula, ¿tú sabías algo del testamento? ¿Sabías que lo estaban cambiando? Paula dudó un segundo. Ese segundo me dijo todo. Marina me dijo que papá quería asegurarle la casa porque tú ibas a hacer problemas, murmuró. Me quedé helado. ¿Que yo iba a hacer problemas? Sí, dijo que tú eras intenso. Que tú querías controlar todo. Que lo estabas presionando. Otra vez la misma narrativa que Marina me soltó en la cara. Yo apreté los dientes. ¿Y tú le creíste? Paula no respondió. Y en ese instante sentí una tristeza distinta. No solo me traicionó Marina. Mi familia dejó que me pintaran como villano. ¿Cómo termina este gran post? Me senté solo en la sala, mirando la casa que cuidé durante años. La casa donde cambié pañales, limpié vómito, cargué a mi papá cuando ya no podía caminar. La casa donde perdí mi juventud y mis fines de semana. Y ahora esa casa tenía otra dueña. Me di cuenta de algo. Yo no estaba discutiendo una herencia. Estaba discutiendo el valor de mi vida. Porque si esto quedaba así, el mensaje era claro. Si cuidas a alguien por amor, cualquiera puede aparecer al final y quedarse con todo, y tú quedas como el tonto útil. No sabía qué iba a hacer todavía. Pero ya sabía lo que no iba a hacer. No iba a quedarme callado. Actualización 1. Al día siguiente de encontrar esa carpeta azul y hablar con Elías, ya no pude seguir en modo duelo. Algo dentro de mí cambió de lugar. Yo amaba a mi papá. A pesar de todo, lo amaba. Pero también entendí algo que me dolió más que su muerte. Amarlo no significaba permitir que alguien usara su enfermedad para reescribir su vida y borrar a sus hijos. Así que hice lo que nunca pensé que haría, busqué un abogado. No uno de esos que promete, te lo gano seguro. Uno serio, frío, que mira las cosas como son. Se llama licenciado Serrano. En la primera llamada me preguntó: ¿qué quieres, justicia o cierre? Me quedé callado. Porque yo quería ambas, pero no sabía si eran compatibles.
Quiero entender si mi papá realmente eligió esto, respondí al final. Y si no lo eligió, quiero que se sepa. Serrano me pidió hechos, fechas, diagnósticos, hospitalizaciones, testamento, testigos. Le conté lo de Elías. Lo del notario. La fecha exacta. Y ahí fue cuando el abogado dijo algo que me hizo sentir un golpe de realidad. Si tu padre no tenía capacidad plena ese día, puede haber base para impugnar. Pero no es fácil. Es largo. Y Marina no va a quedarse quieta. No va a quedarse quieta. Tenía razón. Porque esa misma tarde, antes de que yo hiciera una sola demanda formal, Marina ya estaba actuando como si supiera que yo me estaba moviendo. Y esa parte me dio escalofríos. El primer choque, la casa ya no era mi hogar. Yo seguía quedándome en la casa porque literalmente era donde había vivido cuidando a mi papá. Tenía mis cosas. Mis documentos. Mi ropa. Pero esa noche, al volver de la oficina del abogado, encontré algo en la puerta. Una nota pegada con cinta. Escrita con letra elegante, como si fuera una orden disfrazada de educación. Héctor quería que yo tuviera tranquilidad. Necesito que respetes mi duelo. Por favor, coordina conmigo para retirar tus pertenencias. Mi estómago se retorció. Coordina conmigo. Como si yo fuera un inquilino molesto. Entré y vi otra cosa. Había una maleta cerca del sofá. Mi maleta. Con ropa mía dentro, doblada, apretada, sin cuidado. No sé cómo explicarlo, pero ver tu ropa empacada por otra persona en tu propia casa te hace sentir expulsado. Deshumanizado. Me subí a mi cuarto y descubrí que el cajón donde guardaba papeles estaba abierto. Habían movido mis documentos. Mi corazón se aceleró. Bajé y la encontré en la cocina, haciendo té, como si nada. ¿Tocaste mis cosas? Pregunté. Marina ni siquiera volteó de inmediato. Estoy organizando, dijo tranquila. Esta casa necesita orden. Esa maleta, señalé, ¿qué es eso? Marina levantó la mirada por fin, y su cara era la de alguien que ya se siente dueña. Es lo que es, dijo. Necesitas irte. Yo sentí que la rabia me subía a la garganta. Yo viví aquí cuidando a mi papá años. ¿Yo? Y yo soy su esposa, me interrumpió. Legalmente. Todo está a mi nombre. Legalmente. Siempre legalmente. Como si la moral no existiera. ¿Cuánto tiempo crees que tengo? Pregunté, intentando no gritar. Marina se encogió de hombros. No quiero problemas, pero si no cooperas, voy a llamar a la policía. Ahí se me congeló la sangre. ¿La policía? ¿Yo? El hijo. En la casa donde cuidé a mi padre. Ese fue el momento en que entendí que Marina no estaba de duelo. Marina estaba tomando territorio. La manipulación empezó con mi familia. Esa misma noche me escribió Paula. Marina dice que la estás acosando y que no la dejas en paz. Por favor, cálmate. Acosando. La palabra me dio náuseas. Le llamé. ¿En serio le crees? Le pregunté. Paula suspiró, como cansada. Es que, ella está sola, y tú te ves muy alterado. Alterado. Yo apreté los dientes. ¿Sabes lo que me dijo hoy? ¿Que va a llamar a la policía para sacarme? Paula se quedó callada un segundo. Bueno, es su casa ahora, dijo al fin. Su casa. Esa frase me atravesó. Mi hermano Ramiro también me llamó, pero no para apoyarme. Para regañarme. Ya, me dijo. No hagas escándalo. Te vas a ver mal. Te vas a ver mal. Como si mi dignidad fuera un tema de imagen. Yo colgué. Y me quedé sentado en el borde de la cama sintiendo algo muy oscuro, muy real. Estaba solo. No por falta de gente, sino porque la narrativa de Marina estaba funcionando. Yo era el hijo conflictivo y ella la viuda vulnerable. El movimiento que me salvó de explotar. Llamé al abogado Serrano con la voz temblorosa. Me quiere sacar de la casa, le dije. Me amenazó con la policía. Serrano no se sorprendió. Te lo dije, respondió. Necesitas hacer dos cosas ya. 1. Saca tus documentos y pertenencias importantes. 2. Y no discutas solo con ella. Todo por escrito. Todo por escrito. Así que hice eso. Esa noche metí en una caja mis papeles, mi laptop, mis cosas de valor sentimental, y me fui a casa de un amigo. Mientras metía mis cosas, vi una foto vieja en el pasillo. Yo, mi papá, cuando yo era niño, abrazados. Me quedé mirándola un rato largo. Y por primera vez desde el funeral, lloré. No por el dinero. No por la casa. Por la idea de que mi papá, el hombre que me decía no sé qué haría sin ti, terminó dejándome en manos de alguien capaz de llamarme a la policía. Y esa noche tomé una decisión interna.
Ya no iba a pelear con Marina desde la emoción. Iba a pelear desde la verdad. Porque si yo reaccionaba con rabia, ella ganaba el papel de víctima. Pero si yo reunía pruebas, testigos, fechas, diagnósticos, ella iba a tener que explicar cosas. Lo que pasó después, y lo que descubrí al revisar los movimientos de dinero y los cambios de beneficiarios, fue el punto donde esto dejó de ser una herencia injusta y se convirtió en algo turbio. Actualización 2. Después de salir de la casa con mis cosas más importantes, me quedé con una mezcla horrible de emociones, rabia, tristeza, humillación, y una sensación constante de no puedo creer que esto sea real. Pero el abogado Serrano tenía razón. Si yo reaccionaba con impulso, Marina ganaba. Así que hice lo único que me daba control. Convertir mi dolor en evidencia. Serrano me pidió algo simple. Necesito una línea de tiempo. Y necesito documentos. No opiniones. No, se siente raro. Documentos. Y ahí vino el problema, Marina tenía casi todo. O eso creía. La primera grieta, una cuenta que yo no recordaba. Mi papá y yo compartíamos algunas cosas básicas durante su enfermedad, pagos médicos, farmacia, ciertas cuentas automáticas. Yo tenía acceso limitado, pero lo suficiente para ver movimientos generales. Cuando empecé a revisar estados de cuenta viejos, me di cuenta de algo. En los últimos meses, había retiros que no coincidían con lo que yo conocía. Cantidades redondas. Transferencias con conceptos raros. Pagos a servicios que mi papá nunca usó. Yo pensaba, ok, quizá es normal, quizá yo estoy paranoico. Hasta que vi un pago repetido. AN. Ledesma /HON. Honorarios. El notario. El mismo nombre que aparecía en la carpeta azul. Mi garganta se cerró. El notario no fue una visita casual. Fue una operación con pagos recurrentes. La segunda grieta, el cambio de beneficiarios. Serrano me explicó algo que me dejó helado. Aunque el testamento diga una cosa, los seguros y ciertas cuentas pasan por beneficiarios. A veces la gente cambia eso sin que nadie lo note. Así que solicitamos información del seguro de vida. Yo pensé que eso sería imposible sin Marina. Pero descubrimos que, como hijo, en algunos procesos yo podía pedir confirmación de cambios, fechas y registros, aunque no me dieran todo. Y ahí apareció la bomba. El beneficiario había sido cambiado, 2 veces en los últimos 6 meses. 2 veces. La primera vez, de hijos a Marina 50%, hijos 50%. La segunda vez. Marina 100%. ¿En qué momento ocurrió el segundo cambio? En un periodo donde mi papá estuvo medicado fuerte, con episodios de confusión, y con Marina controlando quién entraba a verlo. Yo sentí que me ardía la cara. No era solo amor tardío. Era un ajuste progresivo. Un apretón de tuerca. Cuando Marina negó todo, y se contradijo sola. Serrano recomendó algo, no acusar aún, sino preguntar formalmente. Le enviamos una carta respetuosa a Marina solicitando copia del testamento y anexos. Fecha y lugar exacto de firma. Lista de testigos. Registros de notaría. Y explicación de ciertos movimientos financieros. Marina respondió por correo, como si fuera una reina ofendida. Héctor tomó sus decisiones libremente. No existe ninguna irregularidad. El dinero siempre se manejó para su bienestar. No tengo por qué justificar nada. No existe ninguna irregularidad. La frase perfecta. Pero el problema fue que, en el mismo correo, dejó una frase que la delató. Además, el notario solo vino una vez. Solo vino una vez. Yo me quedé mirando esa línea como si fuera oro. Porque yo ya tenía evidencia de honorarios repetidos. Y Elías había visto al notario una vez, sí, pero los pagos sugerían más gestión o más visitas. Y lo más importante. Si ella está mintiendo en algo pequeño, ¿qué más está mintiendo? La pieza más dura, mi papá firmando sin mí. Serrano me pidió que consiguiera algo que yo no quería revivir. Los registros médicos de esos días. Los conseguí. Y fue como abrir una herida con las manos. Notas de enfermería describiendo confusión. Medicamentos que alteran juicio. Observaciones sobre desorientación temporal. Y ahí, en medio de esas notas, estaba la fecha de la firma. La misma. Me senté con esos papeles y sentí una mezcla de náusea y odio. No odio a mi papá. Odio la idea de que alguien se haya aprovechado de su debilidad y de mi sacrificio. El movimiento que Marina no esperaba. Con todo eso, Serrano me dijo. Ya no vamos a pedir explicaciones. Vamos a pedir rendición de cuentas. Y ahí entró algo que me dio miedo, pero también fuerza. Iniciar el proceso para impugnar y solicitar revisión de capacidad y posibles influencias indebidas. No era garantía. Era guerra legal. Pero al menos ya no estaba solo con mi dolor. Esa misma semana, algo cambió.
Marina dejó de hablar suave. Su tono por correo se volvió agresivo. Y me llegó un mensaje que me confirmó que ella ya estaba asustada. Si sigues con esto, te vas a arrepentir. Ese mensaje no lo mandó su abogado. Lo mandó ella. Y para Serrano, eso fue claro. Ya mostró los dientes. Eso significa que tocamos algo real. La noche que me quebré. No voy a mentir, esa noche me quebré. Porque pelear por esto era revivir la muerte de mi papá una y otra vez, pero ahora con papeles y firmas. Me sentí sucio. Como si estuviera profanando su memoria. Pero luego recordé algo. Yo no estaba peleando por dinero solamente. Estaba peleando por la verdad. Por no permitir que mi vida de cuidador terminara convertida en un chiste legal. Y estaba peleando para que, si mi papá realmente quiso esto, al menos se supiera cómo lo quiso. ¿En qué condiciones? ¿Con quién al lado? Porque si no fue libre, entonces no fue su voluntad. Fue la de Marina. Actualización 3. Yo pensé que el proceso legal iba a ser lento, frío y burocrático. Que esto se iba a quedar en papeles, correos y silencios largos. Y sí, fue así por un tiempo. Pero lo que no me esperaba era que, justo cuando yo empezaba a sentirme agotado y dudando de mí mismo, apareciera alguien que nunca había querido meterse, y que, sin quererlo, terminara soltando la verdad como quien deja caer un vaso y se rompe. Fue una llamada. Un número desconocido. Contesté por instinto. ¿Eres tú, Daniel? Preguntó una voz de mujer. ¿Daniel? Sí. Perdón, no lo dije antes, me llamo Daniel. Sí, respondí. ¿Quién habla? Hubo una pausa. Soy Lidia, yo era la enfermera que cuidaba a tu papá en casa. No sé si me recuerdas. Sentí un nudo inmediato. Claro que la recordaba. Lidia fue la enfermera de turno durante varios meses. Una mujer tranquila, profesional, de esas que hablan poco pero observan todo. ¿Está todo bien? Pregunté, nervioso. Lidia suspiró. He estado pensando si debía llamarte. No quería meterme en problemas, pero vi que esto se está volviendo grande. Y no me parece justo. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Justo en qué sentido? Lidia bajó la voz. En el sentido de que, tu papá no estaba bien cuando firmó esas cosas. Me quedé helado. No era una sospecha ya. Era alguien que estuvo ahí. ¿Tuviste algo? Pregunté, con la garganta seca. Sí, dijo. Y también vi cosas que me hicieron sentir incómoda, pero no era mi lugar. Hasta ahora. Yo me senté. Me temblaban las manos. Lo que Lidia dijo fue peor de lo que imaginaba. Lidia no habló con dramatismo. Habló como profesional. Ese día tu papá estaba medicado fuerte, me explicó. Estaba somnoliento, confundido, con episodios de desorientación. Yo apreté los dientes. ¿Recuerdas la fecha? Pregunté. Lidia la dijo exacta. Era la misma. Sentí que el aire se me fue. Y ese día, continuó, llegó un señor con papeles. Un notario, supongo. Y Marina estaba, muy insistente. Insistente. Esa palabra me sonó suave para lo que debía ser. ¿Insistente cómo? Pregunté. Lidia dudó, como eligiendo palabras para no meterse en líos. Le decía a tu papá qué hacer. Le ponía el bolígrafo en la mano. Le repetía, es para que yo esté protegida, amor. Firme, firme aquí. Y cuando él preguntaba qué era, ella se molestaba. Me dieron ganas de vomitar. ¿Mi papá preguntaba qué era? Dije. Sí, respondió Lidia. Varias veces. Varias. Eso fue lo que me rompió. Porque si preguntaba qué era, significa que no entendía. Y si no entendía, no estaba decidiendo. Estaba obedeciendo. La frase que lo cambió todo. Lidia entonces dijo algo que me dejó completamente frío. Daniel, tu papá dijo, no quiero problemas con mis hijos. Yo tragué saliva. ¿Cuándo? Mientras Marina lo presionaba. Él lo dijo así, bajito, como pidiendo paz. Y Marina le contestó. Lidia hizo una pausa. Le contestó, tus hijos ya tuvieron suficiente. Yo soy la que se quedó. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía con un sonido limpio. Yo soy la que se quedó. Esa mujer se atrevió a decir eso. Yo, que dejé años. Yo, que dormí en sillas de hospital. Yo, que sostuve a mi papá cuando se caía. Y ella diciendo que se quedó. Me ardieron los ojos. El detalle más peligroso, el aislamiento intencional. Lidia siguió. Y otra cosa, ese día, antes de que llegara el notario, Marina me pidió que yo te llamara, y luego me dijo que mejor no, que tú alterabas a tu papá. Yo cerré los ojos.
Ahí estaba, la exclusión deliberada. No fue casualidad que yo no estuviera. Fue diseñado. ¿Me estás diciendo que ella evitó que yo fuera? Pregunté. Sí, dijo Lidia. Y también evitó que tu papá tuviera tiempo de entender lo que firmaba. Yo me quedé en silencio. No sabía si llorar, gritar, agradecer. ¿Por qué me llamas ahora? Pregunté al fin. Lidia suspiró. Porque vi el funeral. Porque vi cómo te miraban. ¿Y por qué? Me quedé con culpa. No quería que esto se quedara así. La evidencia que Serrano necesitaba. Colgué y me quedé mirando la pared. Luego llamé a Serrano con una calma rara, como si ya no me importara quedar mal. Tengo un testigo, le dije. Una enfermera. Estuvo presente cuando firmó. Serrano se quedó en silencio un segundo. Eso es enorme, dijo al fin. Necesito su declaración formal. Lidia aceptó declarar. Pero con miedo. No quiero que esa mujer me busque, me dijo. Y Serrano le explicó que había formas de protegerla. En ese momento yo entendí algo. Marina no solo me expulsó de la casa. Marina estaba acostumbrada a intimidar. Por eso Lidia cayó tanto. El giro final de esta actualización. Esa misma noche, recibí un correo de Marina. Ya no era amenaza vaga. Era directo. Deja de molestar a la gente. No vas a ganar. Yo sentí un escalofrío. Deja de molestar a la gente. Ella sabía que alguien habló. Ella ya se estaba moviendo para cerrar bocas. Y ahí comprendí que lo que venía después iba a ser su jugada más sucia. Intentar descreditar a la enfermera, ensuciar mi nombre, y presentarme como un hijo ambicioso que solo quiere dinero. Pero ahora yo tenía algo que ella no podía controlar con facilidad. Una persona neutral, profesional, que estuvo ahí. Actualización 4. El día de la mediación, porque así lo llamaron al inicio, mediación, como si esto fuera un malentendido entre adultos civilizados, yo llegué con un nudo en el estómago. No porque dudara de lo que yo viví, sino porque sabía lo que Marina era capaz de hacer con una sala llena de desconocidos. Convertir su narrativa en verdad. La mediación fue en una oficina neutral, con un mediador y representantes legales. Serrano estaba conmigo, serio, con una carpeta enorme. Yo llevaba la mía también. Y Marina llegó como si fuera un evento social. Vestida impecable. Maquillaje sobrio. Un rosario en la mano. La mirada triste, ensayada. Cuando me vio, no me saludó como alguien que compartió los últimos años de vida de mi papá conmigo. Me miró como si yo fuera un intruso. Y eso me encendió por dentro, pero me obligué a mantener la cara neutra. Porque el primer error que quería que yo cometiera era parecer agresivo. Marina abrió con el discurso perfecto. El mediador pidió que Marina hablara primero. Ella respiró hondo y dijo. Yo perdí al amor de mi vida. Y lo último que quería era enfrentar esto con conflicto, pero Daniel está buscando problemas donde no los hay. Dijo amor de mi vida con una voz que parecía de película. Y luego siguió. Héctor tomó sus decisiones con plena conciencia. Él quería protegerme. Yo fui quien lo acompañó en sus últimos meses cuando estaba más frágil. Yo sentí que algo en mi pecho se retorcía, como una herida que te raspan sin anestesia. Pero me mordí la lengua. Marina remató con la frase que yo ya esperaba. Daniel siempre fue intenso. Controlador. Héctor a veces me decía que se sentía presionado. Ahí estaba. La narrativa completa, servida con lágrimas suaves. El mediador me miró con cara de ¿qué respondes a eso? Yo iba a abrir la boca, pero Serrano me tocó el brazo, como recordándome. Primero la evidencia, luego la emoción. La declaración de Lidia, el aire se cortó. Serrano habló. Estamos aquí porque hay indicios de influencia indebida y de falta de capacidad en la firma de ciertos documentos. Tenemos registros médicos, movimientos financieros y testigos. Marina se rió por lo bajo, como despreciando. ¿Testigos? Dijo. ¿De qué? Y entonces Serrano soltó el nombre. Lidia Guzmán. Enfermera de cuidado domiciliario. Presente el día de la firma. Yo vi cómo el cuerpo de Marina se tensó. Fue apenas un microsegundo, pero yo lo vi. Como cuando alguien escucha la palabra que no quería oír. Lidia entró por videollamada, porque no quería estar físicamente ahí. Se veía nerviosa, pero firme. El mediador le pidió que dijera lo que había visto. Y Lidia, con voz temblorosa al inicio, contó exactamente lo que ya me había dicho. Que mi papá estaba medicado fuerte y confundido. Que preguntó varias veces qué estaba firmando. Que Marina le ponía el bolígrafo en la mano y lo presionaba. Que Marina evitó que me llamaran para no alterarlo. Cuando Lidia dijo esa frase, él preguntó qué estaba firmando. Sentí que la sala entera se quedó sin aire. Porque ahí la palabra voluntad empezaba a tambalearse.
Marina intentó interrumpir. Eso es mentira. Esa mujer me odia. El mediador la frenó. Señora, por favor, deje terminar. Y entonces llegó la frase que lo cambió todo. Lidia dijo, con la voz más clara. Héctor dijo, no quiero problemas con mis hijos. Yo apreté los puños. Y luego Lidia añadió la respuesta de Marina. Y usted contestó, tus hijos ya tuvieron suficiente. Yo soy la que se quedó. Hubo un silencio tan fuerte que me dolieron los oídos. Marina abrió la boca, pero no salió nada. Porque esa frase no era interpretación. Era carácter. Era intención. El intento desesperado de Marina, destruir la credibilidad. Marina entonces cambió de estrategia. Si no podía negar los hechos, iba a negar a la persona. Esa enfermera está confundida, dijo. Mi esposo tenía demencia y ella está mezclando recuerdos. Serrano no se inmutó. Entonces, respondió, ¿por qué los registros médicos dicen que ese día estaba desorientado? ¿Por qué el notario cobró honorarios y gestiones cercanas a esa fecha? ¿Por qué hubo cambios repetidos de beneficiarios en 6 meses? Marina empezó a perder la compostura. Porque yo estaba administrando. Gritó. Porque si yo no lo hacía, nadie lo hacía. Nadie. Yo sentí una punzada. Porque nadie significaba ni tú, el hijo que estuvo ahí. Serrano la miró, implacable. ¿Nadie? ¿Quiere decir que Daniel no estaba? ¿Que no lo cuidó? Marina se dio cuenta de su error. Y lo corrigió con veneno. Lo cuidó, sí. Pero eso no le da derecho a quedarse con lo que no es suyo. Ahí estaba la verdad. No le importaba mi papá. Le importaba la propiedad. El punto de quiebre. El mediador, que al inicio parecía inclinado a resolver pacíficamente, cambió de tono. Señora, con esta información, esto ya no parece solo una disputa familiar. Hay elementos que podrían escalar. Escalar. Esa palabra sonó como un portazo legal. Marina se puso pálida. Y por primera vez, vi miedo real en su cara. No tristeza. No duelo. Miedo. Porque ahora ya no era un hijo intenso. Ahora era una viuda que tenía que explicar un patrón de control y cambios legales en un periodo de fragilidad. ¿Cómo terminó el día? No se resolvió todo ahí. Pero salió algo claro. Marina ya no podía actuar como si fuera intocable. El mediador propuso que se abriera un proceso más formal y que, mientras tanto, se considerara un acuerdo temporal, acceso a documentos, congelamiento de ciertas decisiones sobre la casa y negociación real. Marina se negó al principio, hasta que Serrano soltó la frase que la hizo tragar saliva. Si no cooperamos ágilmente, el siguiente paso es impugnación formal con declaración médica, testigos y revisión financiera completa. Revisión financiera. Ahí Marina bajó la vista. Porque yo creo, y esto fue lo que Serrano me dijo después, que Marina no solo temía perder la herencia. Temía que al revisar finanzas, saliera algo más. Algo que yo todavía no sabía. Y eso fue lo que me dejó despierto esa noche. Porque si había algo más, entonces esto no era solo injusticia. Podía ser delito. Actualización 5. Después de la mediación, llegué a casa de mi amigo y me senté en el borde de la cama como si me hubieran vaciado por dentro. No era cansancio físico. Era esa fatiga moral de estar peleando por algo que nunca debió pelearse, tu lugar en la vida de tu propio padre. Serrano me llamó esa noche. Hoy se movió el tablero, me dijo. Marina ya no controla la historia como antes. Pero ahora viene lo más peligroso, el dinero. Ahí es donde la gente se vuelve peor. Tenía razón. Porque al día siguiente, Marina ya no me escribía con amenazas vagas. Ahora quería acuerdos. Y cuando alguien que te quiso sacar con la policía de una casa empieza a hablar de acuerdos, no es por paz. Es por miedo. La revisión financiera, el agujero que Marina no pudo tapar. En el proceso, logramos algo que Serrano había anticipado. Al presionar con una impugnación formal y con el testimonio de Lidia, el equipo legal de Marina se puso nervioso. Y cuando un abogado se pone nervioso, busca salida. Pidieron una reunión privada para negociar. Yo fui con Serrano. Marina fue con su abogado. Ella ya no llegó con rosario ni maquillaje de viuda perfecta. Llegó con la cara dura, cansada. Como alguien que lleva semanas sin dormir. Su abogado empezó con un tono conciliador. Reconocemos que hay sensibilidad. Y para evitar un proceso largo, proponemos un acuerdo. Serrano, frío. Antes del acuerdo, queremos transparencia financiera. Marina apretó la mandíbula. Su abogado intentó esquivar. No es estrictamente necesario para. Serrano lo cortó. Sí lo es. Porque si hay influencia indebida y cambios de beneficiarios, hay interés legítimo en revisar movimientos. Hubo un silencio incómodo. Y entonces pasó, soltaron documentos. No todo,
pero lo suficiente para ver el patrón. Y lo que vimos fue asqueroso. Había transferencias desde cuentas que mi papá tenía para gastos médicos hacia una cuenta que ahora estaba a nombre de Marina. Pagos de cuidados que nunca se reflejaron en recibos reales. Retiros en efectivo en semanas donde yo pagué de mi bolsillo medicamentos y equipo. Yo miraba esas hojas y sentía una mezcla rara. Rabia y alivio. Rabia por el abuso. Alivio porque ya no estaba loco. Ya no era el hijo intenso. Había números. Y los números no lloran. No manipulan. Solo revelan. Serrano le hizo una pregunta directa. ¿Cómo explica estos retiros? Marina abrió la boca, pero su abogado la detuvo con una mirada. Entonces el abogado dijo. Hubo decisiones administrativas durante el periodo final. No todas están documentadas adecuadamente. Esa frase es la manera elegante de decir, no podemos justificarlo. La oferta, dinero a cambio de silencio. Ahí entendí el verdadero objetivo de Marina. No era honrar la voluntad de Héctor. Era evitar que esto se hiciera público en un tribunal. Porque con el testimonio de Lidia, los registros médicos y ahora movimientos financieros raros, el caso ya olía demasiado mal. La propuesta fue esta. Marina conservaba parte grande de la herencia, pero me reconocían una porción formal. Se me devolvía parte del dinero que había salido de cuentas médicas. Se me permitía recuperar ciertos objetos personales de mi papá sin discusión. Y lo más importante, se firmaba un acuerdo para evitar juicio largo. Serrano me miró y me dijo algo en voz baja. No es justicia perfecta. Es una salida con menos sangre. Y yo tuve que tomar una decisión que no aparece en películas. Quería ganar todo y destruirme 2 años en tribunales. O quería recuperar algo y empezar a vivir. Me quedé mirando a Marina. Ella no me miraba a los ojos. No parecía arrepentida. Parecía acorralada. Y esa diferencia importaba. La única vez que ella habló sin máscara. En un momento, Marina pidió hablar directamente, sin abogados. Serrano me preguntó con la mirada si estaba bien. Yo acepté, pero con el presente, a distancia. Marina se acercó y dijo en voz baja. Tú no entiendes lo que fue para mí, quedarme sola. Yo la miré y sentí una tristeza seca. Sola, repetí. Yo estaba ahí. Todos los días. Marina apretó los labios. Héctor me prometió que me iba a cuidar, susurró. Y yo no iba a volver a quedarme sin nada. Y ahí estaba la verdad. Cruda. Egoísta. Humana, pero inaceptable. No era amor. Era miedo y ambición. Yo asentí, cansado. Entonces te aseguraste, le dije. A costa de mí. Marina no respondió. Lo que recuperé, y lo que nunca recuperé. Acepté el acuerdo. No porque Marina lo mereciera. Sino porque yo lo necesitaba. Recuperé dinero, sí. No todo, pero una parte significativa. Recuperé cosas que me importaban más que cualquier cuenta. El reloj viejo de mi papá, cartas de mi mamá, fotos, una libreta donde le escribía cosas cuando estaba lúcido. Recuperé el derecho de entrar a esa casa por última vez sin sentirme un criminal. Pero hay algo que no recuperé y que todavía me duele cuando lo pienso. La idea de que mi papá habría querido esto. Porque incluso si Marina lo manipuló, incluso si él estaba confundido, hay una parte de mí que se queda con una pregunta fea. ¿En algún momento él quiso evitar problemas tanto, que prefirió dejarme fuera? No lo sé. Y nunca lo voy a saber. Y esa incertidumbre es el precio emocional que nadie te devuelve. El cierre. Hoy vivo en otro lugar. TF. Ya no soy cuidador. Ya no soy el hijo intenso. Ya no soy el que se quedó sin vida propia. Soy un hombre que aprendió algo durísimo. Que cuidar a alguien puede vaciarte. Y que, si no te proteges, el mundo puede tratar tu sacrificio como si fuera un recurso gratis. Si pudiera decirle algo a cualquiera que esté cuidando a un padre enfermo, sería esto. Documenta. Al. No te aísles. Y no permitas que la paz se convierta en silencio obligatorio. Yo no recuperé a mi papá. No recuperé el final que merecía. Pero recuperé algo que pensé que había perdido para siempre. Mi voz. Mi valor. Y mi vida.